tema para este mediodía es monitoreo de enfermería en la nutrición parenteral, el famoso NPT, en los servicios críticos. Bien amigos. Entonces tenemos a un paciente críticamente enfermo. Un paciente críticamente enfermo, el cual, bueno, pues como habíamos mencionado en la primera parte, se le valora a este paciente y vamos a suponer que este paciente tiene ya varios días, tiene residuos gástricos altos, su estado nutricional también no es el adecuado, es una persona que está cursando con una desnutrición bien marcada. Entonces es necesario la administración de nutrientes por otro medio. Y queda ahora pues, ¿no?, la administración de fórmulas por vía parenteral. Y cuando se habla de nutrición parenteral, para significa diferente a la enteral. Y la nutrición enteral, bueno, pues se realiza, ¿no? Puede ser oral, puede ser a través de la sonda nasogástrica, puede ser la sonda nasoduodenal, nasoyeyunal, gastrostomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando todo esto, lo que habíamos citado, ¿no?, la nutrición enteral no se puede dar en este paciente o es insuficiente, entonces se inicia una nutrición parenteral. Entonces, ya nosotros estamos en la unidad de cuidados intensivos, tenemos a un paciente críticamente enfermo, un paciente con COVID-19. Entonces, tú eres el enfermero responsable de la atención de este paciente. Y en este paciente se ha indicado, ¿no?, ya luego de su evaluación, bueno, pues han indicado la nutrición parenteral en este paciente. Entonces, ¿qué es el monitoreo de enfermería en la nutrición parenteral? Es un proceso sistemático, miren, ¿ve? El monitoreo de enfermería en la nutrición parenteral es un proceso sistemático, tiene sus pasos, tiene sus formas de recolectar, analizar y utilizar información concerniente a la nutrición parenteral del paciente crítico. Ese es el monitoreo. Es un proceso sistemático en el cual tú recolectas, analizas y utilizas estos datos, ¿no?, para nutrir a un paciente críticamente enfermo. Ahora, ¿para qué utilizas estos datos? Recolecto, analizo, utilizo para dar cumplimiento a un objetivo, para cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Recuperar, rehabilitar al paciente críticamente enfermo. Para eso haces eso. Bien, vamos a hacer esta parte lo más explícito posible. ¿Qué monitorizas? Lo primero que monitorizas es los signos vitales. Dentro de los signos vitales, primero, monitorizas la temperatura.
¿Por qué monitorizas la temperatura? El incremento de la temperatura nos puede indicar una posible infección. Todo paciente que recibe nutrición parenteral es susceptible a que este catéter se infecte. ¿Por qué? Esta nutrición parenteral tiene gran cantidad de proteínas, tiene aminoácidos, tiene lípidos. Entonces, estas sustancias, hasta los mismos azúcares, la glucosa, ¿no?, que contiene estas fórmulas parenterales, son un agar para los microbios. Primero, para la invasión, la proliferación de microbios. Entonces, ¿cuál es el signo que a mí me va a indicar de que está infectándose? La temperatura. Entonces, cuando yo veo que este paciente, ¿no?, tiene una alteración de su temperatura basal es 37 grados, y hay un incremento de esta temperatura, 37,5, 37,7, 38, ¿no? Entonces, yo tengo que ir pensando en una posible infección. Y si tiene catéter central, y si está recibiendo nutrición parenteral, la causa puede ser esa. La razón, ya les expliqué. El NPT contiene proteínas, contiene lípidos, contiene hidratos de carbono que sirven como un agar para el microbio. La segunda cosa que tengo que observar dentro de los signos vitales viene a ser la frecuencia cardíaca. Tengo que ver la frecuencia cardíaca. También no debe de haber un incremento ni un decremento significativo de la frecuencia cardíaca basal del paciente. ¿Y cuál es el incremento o decremento significativo? Estamos hablando de más o menos 20 por minuto. Si el paciente su basal de frecuencia cardíaca es 60, si el paciente llegara a tener 90, para mí ya me tiene que dar una señal de que algo está pasando ahí. No porque la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 y 90 está dentro de lo normal. Este paciente está normal. No, estamos hablando de una frecuencia cardíaca basal del paciente. De la misma forma, si yo veo un decremento, si la frecuencia cardíaca de este paciente es 60 y yo veo, ¿no?, 40, no, si veo 50, no me altero todavía, pero si baja, ¿no?, de 50 a 40, entonces para mí tengo que ver la razón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recuerden que esta nutrición, este NPT, contiene sustancias químicas. Contiene sustancias químicas. Aparte de lo que viene a ser las proteínas, ¿no?, de los aminoácidos, que contiene grasas, contiene azúcares, contiene también otros tipos de elementos químicos. Contiene sodio, contiene potasio, contiene, etcétera, etcétera. No vaya a ser que se está incrementando estos electrolitos y está interfiriendo en la función cardíaca. La presión arterial, de la misma forma.
de la misma forma, monitorizar la presión arterial en un paciente con nutrición parenteral. La presión arterial es de vital importancia en el monitoreo de un paciente crítico, porque nos va a garantizar cómo está la perfusión tisular. Ya, y dentro de las complicaciones, por decir, dentro de las complicaciones que tiene la nutrición parenteral, es que te puede producir una embolia gaseosa. O te puede producir también otro tipo ¿no? Otro tipo de alteraciones hemodinámicas. ¿Y quién nos va a dar a entender eso? La presión arterial. La presión arterial media. La saturación, de la misma forma. Las embolias. Las embolias te pueden dar un tromboembolismo pulmonar. Y un tromboembolismo pulmonar se traduce en una desaturación del paciente. El paciente desatura. Entonces, ¿cuán importante es en un paciente con una nutrición parenteral el monitoreo de signos vitales? Se tiene que monitorizar. Y la monitorización del paciente tiene que ser pues de manera consciente y sabiendo por qué. No se olviden esa parte. Hacer por hacer es igual a no hacer. Tú tienes que saber por qué lo haces, por qué estás haciendo eso. ¿Ya? Bien. Otra de las cosas que tú tienes que monitorizar, tienes que ver el monitoreo del catéter venoso. La nutrición parenteral se administra por tres tipos de vías o catéteres venosos. Un catéter periférico. El catéter periférico. El catéter, ¿no? Cuyo la parte distal o la punta del catéter no llega al corazón. No, pero está en una gran vena, puede estar en la basílica, en la cefálica, es decir, es mediante un avocat, una bránula común y corriente, pero de gran calibre, ¿no? Puede ser un 16, puede ser un 18, puede ser un 20, ¿no? Entonces, está siendo administrada este nutriente por una vía periférica. ¿Pero qué sustancias administras por vía periférica? Por vía periférica administras nutriciones parenterales cuya osmolaridad, cuya concentración, cuyo número de partículas disueltas en un litro de solución sean menores a 800 miliosmoles por litro. ¿Ya? Entonces, cuando la solución, el NPT, tiene una osmolaridad, por eso tú ahí tienes que ver cuánto de osmolaridad tiene este NPT. Entonces, si su osmolaridad es menor a 800, 700, etc., se puede administrar por una vía periférica. No se requiere una vía central. Existen vías también centrales, ¿no? Es decir, vías, un catéter central
cuyo lumen está ubicado a nivel de la vena cava superior, o puede ser en la aurícula derecha. Son vías centrales. Entonces, estas vías centrales son exclusivas para el NPT. No se puede administrar otra cosa. Por esa vía no puedes administrar medicamentos, nada. Esa vía es exclusivo para el NPT. Por eso generalmente cuando colocan un catéter central para NPT, lo hacen con un catéter venoso central de un solo lumen. ¿Ya? Entonces tiene que ser exclusivo. Ahora, el paciente va a recibir otro tipo de drogas, se le coloca, se le inserta otro catéter en otro lado. También se puede ser administrado a través de una vía periférica central. Eso es lo que llamamos catéteres periféricos centrales. Son catéteres largos. Ya tienen una longitud más o menos de 13, 15 centímetros. Entonces eso se pone a través de la vena basílica, la cefálica, y llega hasta más o menos la vena cava superior, y en algunos casos puede llegar hacia la aurícula derecha. Pero, ¿por dónde la has insertado? ¿No? En la basílica y la cefálica acá en el miembro superior. Entonces son venas periféricas centrales. En estas vías periféricas centrales, sí, ¿no? Puedes administrar, y en las centrales y en las periféricas centrales, puedes administrar soluciones hiperosmolares. Las de 700, 800 también son soluciones hiperosmolares, ¿no? Pero cuando ya la osmolaridad es mayor a 800 miliosmoles por litro, entonces, de preferencia, tiene que ser a través de una vía central o una periférica central. ¿Ya? A través de una periférica central. Entonces mencionaba también, ¿no? De que la osmolaridad, ambos pues, ¿no? Ambos son las nutriciones parenterales parciales, generalmente tienen pues una osmolaridad de 700, 800 miliosmoles por litros. Y las nutriciones parenterales totales tienen generalmente pues una osmolaridad de 1200, ¿no? Y a eso sabemos nosotros que la osmolaridad sérica es de 280 a 310 miliosmoles por litro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo administro una solución hiperosmolar mayor a los 800? Entonces son soluciones fleboirritantes. Irritan la vena. Y peor todavía si tú le has colocado pues en las arcadas del dorso de la mano, ¿no? En el antebrazo. Entonces van a lesionar el vaso sanguíneo. Y no solamente se lesiona el vaso sanguíneo, jóvenes, sino lo que ocasiona, mira, ¿cuál es lo más riesgoso en una fleboirritación? Cuando una vena se irrita, entonces se activan los mastocitos. Y esto genera agregación plaquetaria. Se forman coágulos y estos coágulos pueden ocasionar infartos cardíacos, infartos pulmonares, pueden ocasionar infartos cerebrales, ¿no? Entonces, eso es el riesgo de administrar una solución fleboirritante. Entonces, hay que tener bastante cuidado. De la misma forma, cuando yo monitorizo los catéteres venosos, tengo que observar los puntos de inserción, ¿no? Los puntos de inserción no tienen que estar flogóticas, ¿ya? Y les mencionaba que los catéteres centrales para la administración de nutrición parenteral generalmente, pues estas se infectan. Las razones ya lo expliqué, ¿no? De que contienen sustancias
que sirven como agar, ¿no? Para la invasión, proliferación, colonización de estos microbios. Y actualmente lo que se utiliza son estas, miren acá, estos tipos de tegader. ¿Ya? Observamos acá una especie de una gelatina. ¿Observan? Acá estoy con el cursor. ¿Ya? Eso es una solución de clorixidina. Este es un antiséptico. Este es un antiséptico. Entonces, eso evita de que se infecte este punto de inserción. Pero, al manipular mal, acá está, al manipular mal la zona proximal, esta es la zona proximal, la zona distal estará pues en la vena cava, ¿no? En la vena cava, en la aurícula derecha. Entonces, la zona proximal, estos lugares en donde nosotros conectamos las llaves, eso, al manipular, ¿no? Sin los cuidados necesarios, entonces esto podemos infectar. ¿Ya? Por eso, se tiene que tener un mantenimiento, un cuidado muy exhaustivo de los catéteres que nos están sirviendo para la administración de fórmulas parenterales. ¿Ya? Generalmente, pues bueno, pues lo que viene a ser la desinfección de estas partes del catéter, lo realizan pues con clorexidina, ¿no? Clorexidina, o puede ser también pues con alcohol puro, ¿no? Y luego hay que cubrirlo con campos estériles. ¿Ya? La manipulación lo mínimo posible. Entonces, perdón. Entonces, a ver, disculpen. A ver, amigos. Entonces hablaba de esta parte del monitoreo del catéter central, venoso central, que es parte del monitoreo esto, ¿no? Observar el punto de inserción, el estado del catéter central, el estado de la piel, el estado de las partes proximales, de las llaves, etcétera, etcétera. Porque eso es monitoreo. El monitoreo comprende pues una definición, es una concepción amplia, ¿no? Que implica la gestión, la supervisión y el control permanente para cumplir un determinado objetivo. Entonces, por eso durante el monitoreo tenemos que ver todo esto, porque monitoreo significa eso, ¿no? Monitoreo significa eso, tengo que ir supervisando, controlando, gestionando, que se lleve adecuadamente todo este proceso de la administración de medicamentos por vía parenteral. Otra de las cosas que nosotros como enfermeros debemos de realizar es el monitoreo del medio interno. Es importante monitorizar el medio interno. La bioquímica sanguínea. En la bioquímica sanguínea, ¿no? Monitorizar una vigilancia permanente, un control permanente de lo que viene a ser los niveles de las diferentes sustancias que conforman el medio interno, como es la glucosa. Pacientes que están recibiendo NPT pueden hacer hiperglicemia o hipoglicemia. Pueden hacer. ¿Por qué? Porque dentro de su componente del NPT hay glucosa, hay azúcar. Entonces, si yo administro a mayor velocidad de infusión, voy a ocasionar hiperglicemia. De la misma forma, si yo disminuyo la velocidad de infusión, hipoglicemia, etcétera, etcétera. Ver cómo está la urea, la creatinina, porque un paciente en estado crítico va a ver, ¿no? Por lo menos va a ver
cierta afección de la función renal. Va a haber afección de la función renal. Va a haber lesión renal. Y en paciente COVID peor. El segundo órgano que se afecta después de los pulmones en un paciente COVID son los riñones. Entonces, si un paciente COVID está recibiendo una NPT, lógicamente tengo que tener pues un monitoreo continuo de urea, creatinina. Y de acuerdo a ello, se ajusta, se hace un reajuste de lo que viene a ser la cantidad, la velocidad de infusión del NPT. De la misma forma, es importante ver lo que vienen a ser los diferentes perfiles, el perfil hepático, donde creen que se va a metabolizar algunas sustancias que contiene o las sustancias que contiene el NPT, es en el hígado. En el hígado tiene que metabolizarse. Y si el hígado no se está funcionando inadecuadamente, está injuriado el hígado, ¿ve? Y la única forma de saber el funcionamiento del hígado es a través de un perfil hepático. En la parte hematológica, de la misma forma, tengo que hacer un monitoreo de la parte hematológica. ¿Cómo están los leucocitos? ¿Por qué? ¿Cómo están los leucocitos? Habíamos mencionado, ¿no? El año pasado cuando hicimos bacteremia cero, o el año pasado, el anteaño pasado, gracias a Dios, ya son varios años que tengo la invitación de ASIS especialización. Entonces hubo un tema donde ahondamos bastante en lo que viene a ser bacteremia cero. Y en bacteremia cero se habla pues que el responsable de la bacteremia son los catéteres centrales, el mal manejo de los catéteres centrales. Entonces, si un paciente no está haciendo bacteremia, ¿no? Entonces eso se va a ver reflejado en los resultados hematológicos. Va a estar incrementado lo que vienen a ser los leucocitos, posiblemente un PCR incrementado, y si es que de repente ya está haciendo una sepsis, punto de partida, catéter venoso central, puede ser pues, ¿no? Una procalcitonina elevada, y si fuera así, bueno, pues se le cultiva al paciente, ¿no? Se le hace un hemocultivo para ver el tipo de microbio o que está ocasionando esta sepsis. Esta sepsis. Ya, entonces, es importante dentro del monitoreo monitorizar, ¿no? La parte hematológica, ver la bioquímica sanguínea, ver el medio interno, cómo está el medio interno en estos pacientes. Acá vemos, esta es una hoja de monitoreo de mi hospital. Ustedes también en sus hospitales, en sus unidades, cuentan con una hoja de monitoreo. Y en esta hoja de monitoreo, observamos, ahí está, hay una parte, es específicamente esta parte, a ver, vamos a ver, esta parte que estoy con el cursor, esta parte, lo hemos agrandado, y acá está, ¿ya? Acá está, hora por hora. Observamos 10 de la mañana, 12, 6 de la tarde, 6 de la mañana, cómo ha estado el sodio, ¿ve? Acá vemos 140, 138, 139. Ahí vemos una tendencia. Eso se llama tendencia. ¿Cómo está la tendencia? A mantenerse. ¿Cómo está la tendencia? A incrementar. ¿Cómo está la tendencia? A un bajón. ¿Cómo está la tendencia? Para eso nos sirve el monitoreo. ¿Cómo están los leucocitos? Acá está, ¿ve? Leucocitos, 7.000. 7.000. Para mañana, 9.000. Para pasado, 12.000. ¿Qué nos indica? De que se está infectando. Hay un proceso infeccioso. De la misma forma los abastonados, ¿no? Los abastonados. ¿Cuánto están los abastonados? ¿No? Nos indican de una posible sepsis. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es eso, monitorizar el medio interno,
monitorizar el estado del paciente, ¿no? A través de la bioquímica, la hematología, etc. Y cualquier signo de alarma, informar inmediatamente a nuestro médico para que conjuntamente se tome las medidas adecuadas para cumplir el objetivo, el cual es recuperar, restablecer, reincorporar a nuestro paciente. ¿Ya? Y acá también, ¿no? Vemos una parte de lo que viene a ser el monitoreo de la gasometría. Es importante también ver la gasometría. Habíamos mencionado de cómo un paciente que cuenta con un catéter venoso central corría el riesgo. Los pacientes con catéter venoso central también corren el riesgo de hacer tromboembolismos. O pacientes que están recibiendo por vía endovenosa soluciones hiperosmolares, soluciones fleboirritantes, entonces también pueden hacer tromboembolismo. Y el tromboembolismo se refleja en la gasometría, en una gasometría. Monitoreo de la conservación y administración de la nutrición parenteral. Ya tengo que monitorizar la conservación y la administración. Uno, la temperatura. La temperatura de la NPT, ya el fridge, la refrigeradora, tiene que estar a una temperatura más o menos de 4 a 8 grados centígrados. No puede estar menos, no puede congelarse, ni tampoco puede estar a más temperatura. No se congela, porque ya cuando se congela, recuerda que son sustancias químicas, ya alteran su composición, ya alteran, ya no es el mismo. A eso se llama características organolépticas de los medicamentos. Este es un medicamento en realidad, ¿no? El NPT es un medicamento, son sustancias químicas que modifican el funcionamiento del organismo. Ese es el concepto, la definición de un medicamento. Entonces, tiene que estar a una temperatura, habíamos mencionado el NPT almacenado entre 4 a 8 grados centígrados. Tiene que tener fecha de almacenamiento. Una vez que la USNA, la unidad de soporte nutricional, nos proporcionan ya estos sachets, estas bolsas, estos paquetes de NPT, nosotros los rotulamos. Rotulamos la fecha, qué fecha nos están entregando y la fecha que lo estamos almacenando. ¿Qué pasa? Una vez que a mí me entregan y yo lo almaceno en estas fridge, ¿ya? Tienen que tener una vigencia de 5 días. Pasado los 5 días, estas sustancias ya no valen. Ya no valen. Ya han cambiado su composición. Ya no es NPT, ya será otra cosa ya. ¿Ya? Entonces, importante, rotular la fecha de almacenamiento. Cuándo estamos recepcionando y cuándo estamos colocando acá en la fridge. Entonces, se utiliza máximo hasta 5 días, ¿no? De que se nos entregue esta NPT. Fecha y hora de la administración, de la misma forma. Yo tengo que colocar la fecha y la hora, rotular acá. Cuando yo preparo, ¿ya? Yo preparo la bolsa para administrar, entonces yo tengo que colocar la fecha y hora. ¿Por qué? Porque esta nutrición parenteral, esta sustancia, pasada las 24 horas, ya no vale. Ya no vale.
ya se convierte en otra cosa, químicamente modifica. Modifica, entonces ya no sirve para que te administre. ¿Ya? Puede ocasionarte efectos deleterios, puede ocasionarte efectos perjudiciales. Entonces, tengo que ver la hora y la fecha. Pasado las 24 horas, si te ha sobrado, se descarta. Se descarta. ¿Ya? Y se informa, lógicamente, pues a la enfermera de la USNA, se le dice, no, ¿sabes qué? Me ha sobrado 500 y lo he descartado. Se descarta. ¿Ya? Se descarta. Entonces ya pues, también hemos hecho, ¿no? Cuando hemos hecho lo que viene a ser desinfección, manejo de residuos sólidos, hemos visto también cómo todas estas sustancias químicas, ¿no? Se desechan en el tachito de color amarillo. Bien. Temperar al ambiente la fórmula del NPT. ¿Qué pasa? Una vez que yo saco el NPT de acá de la Frisch, saco, inmediatamente no puedo administrarlo al paciente, no puedo administrar por la vena. ¿Por qué? Porque esta solución está más o menos de 4 a 8 grados. Si yo administro soluciones de 4 a 8 grados por vía central, puedo ocasionar paro cardíaco. Puedo ocasionar paro cardíaco, ¿no? Entonces, lo frío o lo helado, cuando tú administras por vía central, esta solución fría entra en contacto con el nódulo sinusal, con la aurícula derecha, con la parte donde está el nódulo sinusal. ¿Y qué ocasiona? Supresión. Se suprime la función del marcapaso. Por eso tú retiras, sacas esta bolsa y mínimamente tiene que estar 30 minutos. Dice, de 30 a 60 minutos tiene que temperarse al medio ambiente. No es necesario que tú lo calientes baño María. No es necesario que tú utilices los calentadores, los famosos calentadores. No, porque si tú lo calientas esto, se va a desnaturalizar, ya cambia su composición química y no vale. Lo único que haces es, se debe temperar al medio ambiente, ¿no? A una temperatura de 20, 22 grados centígrados. Tiene que temperarse. Y lo que mencionábamos, ¿no? Descartar la fórmula restante 24 horas después de haber sido instalado la bolsa de NPT. No importa la cantidad. Ay, pobrecito, se va a desperdiciar, ha quedado 900. No. Así quede 950, así quede 900, no sé, ¿no? Pasado las 24 horas, se elimina. Se elimina. También hay que monitorizar la fecha y lógicamente, hay que rotular la fecha del equipo de infusión. Así como se cambia la bolsa cada 24 horas, ya se cambia todo el equipo de infusión. Y se hace una curación, se hace la curación de la parte proximal del catéter central, con todas las medidas sépticas, con tu guantes estéril, con tus campos estériles, con tu solución de clorexidina o tu solución de alcohol puro, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, curas ese catéter y colocas otro equipo de infusión. ¿Ya? No hay pretextos, no hay que no hay en farmacia, no. Le estás dando nutrición, pero lo vas a ocasionar una sepsis y eso es peor. Eso es peor. ¿Y qué pasa cuando por A o B se ha terminado? Ya se ha terminado ya y no me traen el NPT. No me traen, ha terminado la bolsa y no me traen. En ese caso puedo utilizar dextrosa al 10%. Ya agarro mi dextrosa al 10% y lo que viene a hacer es pues
administrar la dextrosa al 10% hasta contar con el NPT. Ya, eso también lo tengo que registrar, porque es parte de mi monitoreo. Registro, informo, ¿no? A la unidad de soporte nutricional, a la enfermera que va a venir, al momento que va a coordinar, le dices, ¿qué ha pasado? ¿Me has traído menos o me has mandado menos? ¿O por qué no me has traído? Ya, hasta mientras le he pasado la dextrosa al 10% se le ha ido pasando. Por favor, hay que procurar. Se utilizan filtros. Esto de repente estamos obviando. En muchos de los casos estamos obviando. Uno, porque no se cuenta con filtros. Y esto hay que hacerle saber a nuestros jefas de servicio para que hagan, ¿no? Un requerimiento de estos filtros. Cuán importante es la utilización de estos filtros. Cuando nosotros vamos a administrar NPT, que contenga lípidos, ya que contenga lípidos, el filtro debe tener capacidad de 1.2 micras. 1.2 micras. Pero cuando la solución de NPT no contiene lípidos, podemos utilizar, ¿no? O filtros, o se utiliza filtros de 0.2 micras. ¿Ya? Tenemos que hacer ese pedido. ¿Por qué? Porque estas sustancias, como son preparados, se han preparado en la USNA, en la unidad de soporte nutricional. Acá vemos ¿no? Este profesional que está realizando la preparación, la combinación. Generalmente es un químico farmacéutico, o es un químico farmacéutico, no es que generalmente, es un químico farmacéutico. Este químico farmacéutico está preparando la adición de las diversas sustancias, soluciones a esta bolsa. Lo que ocasiona es, pues, unas macromoléculas. Y estas macromoléculas son, pues, cristales, sedimentos que pueden ocasionar oclusión de un vaso sanguíneo de menor calibre. Entonces, por eso tienen que tener filtros. ¿Ya? No nos olvidamos, filtros de 1.2 micras para soluciones que contengan lípidos y filtros de 0.2 micras o micrómetros para soluciones que no contengan lípidos. Bueno, queridos amigos, si tienen alguna pregunta referente al tema, voy a estar muy gustoso a poderlos responder. Kelly, por favor. Sí. Muchas gracias, licenciado Oscar, por el tema que nos ha presentado, estos dos temas. Bien, si los participantes se pueden motivar a poder realizar las preguntas, todavía estamos a tiempo para poder resolver aquellas dudas que tengamos. Pueden utilizar a través del botón de preguntas y respuestas o a través del botón del chat. Y si desean también hacerla en vivo a través de activando su micrófono, lo pueden hacer también. Así es, Kelly. Yo muy gustoso de poder responder algunas preguntas, algunas acotaciones, algunas experiencias que de repente, queridos amigos, ustedes han tenido. ¿Ya? Porque en nuestras unidades de cuidados intensivos es una labor muy frecuente la administración de nutrientes por vía parenteral. Entonces, por favor, si tienen algún... lo que nuestra querida amiga hizo la pregunta anteriormente, es de que durante la administración, desde el momento de la preparación, el almacenamiento y la administración de estos nutrientes parenterales, estos nutrientes parenterales tienen que estar protegidos, ¿no? Protegidos con una cubierta. Generalmente son cubiertas de aluminio
para evitar que, bueno, pues sufran alguna alteración producto de la exposición de los rayos, ¿no? De los rayos ultravioleta, de la luz, de la luz. ¿Ya? Entonces, ya se había respuesto la pregunta de la participante que nos hizo anteriormente. La participante, si no me Yanina Iris, que nos hizo la consulta, si sería ideal que se cubra también de la luz las dietas enterales, ¿no? Ah, ya, las Ya. dietas enterales. Las dietas enterales, no, Janina, ¿ya? No es necesario cubrirlas, porque dentro de su composición eh, química es muy diferente a las características de la composición química, es muy diferente a los nutrientes parenterales, es muy diferente, hasta su almacenamiento de las nutriciones enterales, enterales no es necesario refrigerarla. ¿Ah? Habíamos mencionado eso. Basta con conservarlo a una temperatura ambiente. ¿Ah? A una temperatura ambiente. Y ahora si cuentas con una refrigeradora, bueno, pues lo puedes mantener, ¿no? Ya, pero no es eh, no es una exigencia, no es una indispensable mantenerlo a una temperatura eh, de 4 o 8 grados centígrados, las fórmulas enterales. Pero las parenterales sí, esas sí tienen que ser refrigeradas, esas sí tienen que contener estas cubiertas desde el momento que se prepara, se almacena y se administra. Tienen que tener, ¿no? Las líneas de infusión también, las líneas son líneas radioopacas. Y si no tienes líneas radioopacas, nosotros muchas veces pues con tiras de plástico, ¿no? Las cubrimos para protegerlos de los rayos, ¿no? De la luz. Así es. Tenemos acá una consulta. Eh, Yanina, a ver, nos dice, licenciado, en su experiencia, ¿qué tipo de dieta se puede pasar por vía periférica? Ya, bien. Habíamos mencionado, a ver, las las nutriciones parciales ya tienen una osmolaridad menos de 800 miliosmoles por litro. Las parciales, ¿ah? ¿Y las parciales qué contienen? Tienen proteína y glucosa. Ya tienen proteínas y glucosa. Tienen aminoácidos y glucosa contienen. Esas soluciones que tienen glucosa y aminoácidos o glucosa y proteínas tienen una osmolaridad generalmente menos de 800 miliosmoles por litro. Estas se pueden pasar por una vía periférica, pero esta periférica tiene que ser de buen calibre. ¿Ya? Con una aguja, pues bueno, pues 18, 20, ¿no? 18 tiene que pasarse. Pero las nutriciones parenterales totales, ¿ya? Las nutriciones parenterales totales eh, contienen dextrosa, tienen glucosa, perdón, glucosa, tienen proteínas y tienen lípidos. Estas superan los 800 miliosmoles por litro. Entonces son irritantes. Estas sí deben de administrarse por vía central. Ya, Janina, así es. Muy bien, licenciado. Gracias, Yanina. Realmente ha sido muy participativa el día de hoy, no solamente en esta ponencia, sino también en la anterior. Aquí nos está manifestando. Gracias, licenciado. Excelente. Gracias a ti, Janina. Bien, así como Yanina, entonces también pueden hacer ustedes sus preguntas. Ya estamos ya a minutos a terminar la ponencia, a minutos. Entonces hay que aprovechar estos últimos momentos, ¿no? Bien. Bueno, entonces,
Licenciado, Asís Especialización le agradece realmente por estos dos temas que ha tocado el día de hoy. Realmente, como siempre, excelente su manera, su metodología andragógica de explicar estos temas complicados y hacerlo más fácil. Realmente muy interesante. Y bueno, estoy muy segura que próximamente se va a dictar otros cursos de actualización y vamos a contar con su participación. Gracias, Kelly. Gracias a CISA Especializaciones por la invitación. De veras, para mí es de bastante placer y bastante gusto poder compartir algunas experiencias y conocimientos que en nuestra labor como enfermeros intensivistas nos está tocando eh, hacer frente, ¿no? Gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarme. Ya saben, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes y les, les felicito por esta iniciativa, por esta forma de estar actualizándose permanentemente y no dejen de actualizarse. Yo también leo, me preparo y todo lo que me preparo, ¿no? Hay que ponerlo en práctica, queridos amigos. Ya, muchas gracias a CIS Especializaciones, muchas gracias Kelly, muchas gracias queridos amigos y conmigo será pues hasta la próxima oportunidad. Ok, gracias, licenciada. Muy buena tarde. De igual manera, Kelly.